Benvinguts i benvingudes al darrer cicle, darrera ponència del cicle de seminaris web sobre innovació pública que oferim des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aquest és el darrer cicle, doncs, la darrera sessió que fem aquest any. Pensem que davant de l'èxit obtingut doncs, seguirem fent aquest tipus de cicles i el tema de la intel·ligència artificial doncs, és un tema que encara avui necessitem tenir moltes respostes i encara ens estem fent moltes preguntes i crec que el tema d'avui també ens ha d'ajudar doncs, a aplicar el que dèiem, no? L'ètica aplicada en la intel·ligència artificial i sobretot en l'àmbit de l'administració pública, doncs, que és el nostre deure també doncs, incorporar-ho. No? Sense més, li deixo la paraula a l'Àurea, que és ja la coneixeu dels diferents cicles, que és la persona que ens ha ajudat a coordinar aquest cicle i sobretot ens ha facilitat poder tenir ponents de la talla dels que hem tingut. No? Recordo el cicle que hem fet, els ponents que hem tingut i que a més totes les sessions, com sabeu, estan gravades i per tant les podreu seguir escoltant o qui no hagi pogut escoltar-les totes doncs les tindrà a la seva disposició. Vam tenir el Roni Medaglia amb el que vam parlar sobre les competències i les pràctiques de governança per desplegar les solucions d'intel·ligència artificial, la Clara Velasco, no? Perquè també el disseny i l'ús de la intel·ligència artificial a l'administració pública, a l'Andrés Pedreño sobre els reptes i les solucions en l'àmbit del control i l'optimització amb exemples reals aplicables i en el seminari d'avui la Margarita Castilla, que nos acompanya, l'Aurea ja presenta tot el que en podrem treure el suc de l'exposició d'avui. Endavant, Àurea, com vulguis. Bueno, moltes gràcies. És una llàstima que avui és l'últim seminari, però volíem acabar una mica aquest camí que hem fet, que hem parlat de les aplicacions, hem parlat una mica del context, hem parlat de què s'està fent a Europa i avui volíem acabar amb la part legal, però jo volia acabar amb una persona, que ella és la doctora Margarita Castillo, de la Universitat de Cádiz. Ella és doctora en dret, però veureu que és una persona que interpreta el dret des de la part possibilística i això és el que m'agrada molt d'ella. A part, que ella és la vicepresidenta i sòcia fundadora de l'Observatorio del Sector Público Inteligencia Artificial, amb la qual és molt adient al cicle que estem parlant. I és una de les persones redactora de la Carta de Drets Digitals, que això és un projecte que està desenvolupant la Fundació Hermès i que ella és coescriptora. Llavors, avui jo li he demanat a la Margarita que ens fes una mica una explicació de la IA a l'administració pública des d'aquest punt de drets, responsabilitats i oportunitats. Ella parla de drets però també de deures i això és molt important, que des de les persones que esteu a l'administració pública siguem conscients de quins són els drets que tenim, quins són els deures que tenim i quines oportunitats ofereix aquesta tecnologia com a mitjà. Entonces, yo te dejo, Margarita, la palabra. Cuando acabes tu presentación, abrimos el turno de preguntas y yo te iré transmitiendo un poco las preguntas que hay en el chat. Per tant, tots aquells que tingueu preguntes, aneu-les deixant al xat a mesura que es vagin formulant i un cop acabat aprofitarem per vehicular-les. ¿Vale? Moltes gràcies. Gràcies, Margarita. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan online y no podría comenzar de otra manera que agradeciendo la extraordinaria oportunidad que se me brinda esta tarde de compartir con todos ustedes una sesión, un rato para hablar de cuestiones que a todos nos interesan en un ámbito, en un foro tan privilegiado como el de este seminario organizado por la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Yo lamentablemente no podré hablar en catalán porque no conozco la lengua, puedo leerla perfectamente y la entiendo cuando la oigo en boca de otras personas, pero no la domino y por esa razón hablaré en castellano si no les importa. Es para mí un honor y, como digo, un inmenso placer estar esta tarde. Agradezco particularmente la invitación tanto a la escuela, lógicamente, como a la Generalitat de Cataluña, en la que ésta se inscribe,
y en especial a Aurea Rodríguez, mi querida colega en lides pues, literarias y académicas y en otros foros donde gracias a la inteligencia artificial y a la pasión que Aurea Rodríguez tiene por ella, hemos podido conocernos y hemos podido departir pues respecto a todas estas cuestiones que forman sin duda alguna hoy nuestro día a día. La IA es parte de nuestra cotidianeidad y como la administración pública o las administraciones públicas de la cual yo formo parte en mi condición de profesora de universidad, de una universidad pública, pues debemos tener muy en cuenta el avance pues, tanto de esta tecnología como de todo lo que la acompaña, sin descuidar, por supuesto, la cuestión jurídica, en la que prometo que no voy a insistir demasiado, pero sí, lógicamente, tiene que ser un necesario telón de fondo, y sin dejar, por supuesto, tampoco de lado lo que es la orientación ética. Ahora comenzaremos también desbrozando un poco estos términos, estos conceptos o estas cuestiones al hilo o funcionalmente para mi intervención. Y, por supuesto, siempre en aras del interés general, que es pues la razón que me mueve a hablar también en esta tarde de ciudadanía. Esos serán, por tanto, los tres pilares de mi intervención: la administración pública, el uso, la implantación en estas administraciones públicas, porque se habla de administración pública en singular, aunque sabemos que su realidad es diversa y plural, como ahora también podremos comprobar. La inteligencia artificial, que como cualquier otra tecnología puede ser usada para el bien, para el mal, o puede ser usada bien o mal. Nuestra apuesta por una inteligencia artificial ética y qué es lo que eso significa, digamos, en un marco más estandarizado, más formalizado, y por supuesto el interés público, la sociedad, la ciudadanía. Para mí, justamente tres elementos inseparables que conforman esto que para esta intervención he dado en llamar la tríada de la legitimidad. Ética, derecho y sociedad. Forman un ciclo, un uróboro, en el cual sería muy difícil señalar cuál es el principio y cuál es el final. De hecho, se retroalimentan en una iteración continua. No sabríamos, probablemente, hombre, lógicamente el pensamiento, las conductas, aquello que finalmente cristaliza en una sociedad habrá sido lo primero, históricamente hablando, atendiendo a lo que es la evolución de la humanidad, pero desde el mismo momento en que los seres humanos comienzan a pensar y a establecerse en grupos humanos, sienten la necesidad de organizarse, de darse normas, y esas normas siempre de alguna manera materializan, cristalizan aspiraciones de una convivencia y de una vida mejor, el ideal de esa convivencia, y ahí podríamos situar a la ética, a los principios éticos que rigen esa convivencia y que lo hacen tendiendo a ideales, esto es, tendiendo a dar respuesta a la pregunta ¿cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cuál es la mejor de las vías, de las posibilidades? Y en un momento probablemente ulterior llega la necesidad de respaldar esa idea a través de la cual las sociedades se organizan, pues con un poder coactivo, con la posibilidad de que cuando alguien se sale de los marcos de lo deseable para la ordenación de la convivencia, pueda haber algún tipo de respuesta. Algún tipo de respuesta, ya entramos aquí en el ámbito del derecho, en el ámbito de las normas, que reconduzca la situación a través de lo que a mí no me gusta hablar, sé que el término tiene una connotación negativa o peyorativa, se habla de sanciones, pero sanción no es más que una respuesta del ordenamiento jurídico, ¿no? No hablo en términos específicos de lo que en el derecho administrativo sancionador podrían ser multas, o en el derecho penal cárcel o privación de libertad o multas también. No, me refiero a que en general el derecho, cuando organiza la convivencia a través de normas que se caracterizan por su generalidad y por su coercibilidad,
lo hace estableciendo consecuencias para las personas que no respetan ese marco legal, ese marco jurídico, y consecuencias que de alguna forma tienden a restablecer ese orden que se ha visto alterado. Con independencia de cómo surgiera este ciclo sigue alimentándose hoy día y de forma natural, y las sociedades evolucionan en su manera de pensar, evolucionan estableciendo conductas que en otros tiempos eran admisibles y totalmente cotidianas y que más tarde se vuelven reprobables a medida que la sociedad avanza y también su forma de organización, o simplemente cambian sus prioridades. Y todo ello siempre se traduce, se refleja en principios que todas las personas, con independencia de su conocimiento sobre las normas, pueden analizar, pueden compartir o pueden refutar, pueden debatir, y también en muchos momentos se traducen en normas que de alguna manera pues cristalizan lo que es la ética imperante en ese momento, o lo que son los criterios socialmente admitidos en ese momento para una sociedad en concreto, y a ellos se les da el respaldo de la, digamos, maquinaria coactiva del poder público, ¿no? El derecho, cuando nos pone una norma adelante, de algún modo está incorporando esa conciencia social, está incorporando aquellos valores que la sociedad en un momento determinado, en un lugar geográfico concreto y en tiempo histórico considera que son relevantes y que son dignas de tenerse en cuenta y de protegerse de maneras fuertes. Y siempre después, cuando llega el momento de la aplicación del derecho, de la aplicación de la norma, surgen desajustes. Y este ciclo, como digo, se va alimentando continuamente, constantemente, de tal manera que la sociedad, la ética y el derecho se influyen mutuamente, o es deseable que así sea, ¿no? Que la sociedad aspire a lo mejor a través de principios éticos, que la sociedad intente traducir esos principios en normas, y que esas normas no sean inmovilistas, sino que evolucionen para seguir alimentando ese ciclo constante. Bien, vamos a hablar, como decía, de administración pública. Esto, lógicamente, y lo ha comentado Aurea en su presentación, yo soy jurista, no soy especialista en derecho público, soy todo lo contrario, como se suele decir, soy civilista, mi disciplina es el derecho civil, y eso hace que, bueno, cuando analizo, o cuando me enfrento a las normas que rigen la administración pública y el funcionamiento de la propia administración, hace que probablemente yo tenga un sesgo que reconozco, y es que siempre encaro esa relación, siempre encaro esa visión, ese posible análisis del contexto, pues desde el punto de vista de la ciudadanía, del ciudadano. Porque el ciudadano es quien de alguna forma se contrapone, no por interés contrapuesto, sino porque da razón de ser a la administración pública misma. Bien, en España la configuración que sea la administración pública, esto si me oye, cuando los compañeros de Derecho Administrativo hablan respecto a qué es una administración pública y cómo podríamos definirla, bueno, pues prácticamente dicen, no entremos ahí porque como cualquier otro concepto jurídico no saldríamos nunca. Pero actualmente vigente está la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, que de alguna forma enumera, por no decir define, cuáles son los elementos que constituyen esa administración pública. ¿Por qué nos importa? Nos importa porque, lógicamente, la inteligencia artificial puede estar presente en cualesquiera de estos ámbitos. Simplificando, por supuesto, muchísimo la cuestión, el sector público, eso que se llama el sector público, está integrado por dos grandes núcleos de instituciones, o dos grandes tipos de instituciones que tienen unas características específicas en las que, por supuesto, no vamos a entrar aquí, no me corresponde, como he dicho, no soy especialista en la materia, pero sí tienen entre sí una diferencia que las hace fácilmente identificables. Hablamos de administraciones públicas dentro del sector público y en sentido estricto,
Pues para referirnos a la que se conoce como Administración General del Estado, para referirnos también a lo que son las administraciones de las comunidades autónomas y para referirnos a lo que se conoce como administración local, dentro de la cual se suele poner el foco en las entidades que la conforman, ¿no? Porque quizá en este conjunto de administraciones públicas pues, hay una mayor heterogeneidad, ¿no? Junto a ellas, y es curioso también el uso del plural y del singular para referirse a cada una de estas administraciones que conforman el sector público, pues junto a ellas están las que, formando parte del sector público, no tienen esas mismas características y se conocen como sector público institucional. Dentro serían pues personas jurídicas, o tanto públicas como privadas, que están al servicio de cualesquiera de las anteriores y, por ejemplo, además, sector público institucional, las universidades, ¿no? Todo ello forma el sector público y se somete a una regulación, se somete a una legislación que en parte es común. Luego, lógicamente, la legislación establece diferencias, establece, por supuesto, competencias. Esto es me gusta siempre destacarlo y por eso están todas ellas en pie de igualdad, si se puede observar. Tenemos a la Administración General del Estado, a las administraciones de las comunidades autónomas y a las entidades de la administración local situadas voluntariamente en un mismo nivel, pues porque no están organizadas en nuestro ordenamiento de forma jerárquica, sino que atienden al principio de competencia. O sea, cada una de estas administraciones tiene su papel, todas están llamadas a convivir, a coexistir y pues no tienen, aunque en ocasiones o por funcionamiento puedan producirse solapamientos, esa no es la tendencia o ese no es el ideal a que aspira la organización de las administraciones públicas en nuestro país, ¿no? Sino que las administraciones de alguna forma estén lo más cerca posible del ciudadano y pues gracias a esta organización sea posible llevar el servicio público a las más altas cotas de eficacia y de cercanía también con esa ciudadanía. Bien, la administración pública tiene un fundamento que lógicamente deriva del derecho, deriva de las fuentes jurídicas. Siguiendo el mismo orden en que antes las he enumerado y en que también se enumeran en la propia Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, pues en el ámbito del Estado, esa legitimidad, esa razón de ser de la administración pública y de su actuación administrativa está en la Constitución española, ¿no? La Constitución en su artículo 1 define el Estado que nos hemos dado como un Estado social y democrático de derecho. Y eso tiene unas implicaciones profundas en las que lógicamente tampoco vamos a entrar esta tarde, pero sí me gustaría no perder de vista ese adjetivo primero, social. El Estado sirve a la sociedad y de derecho, ¿no? No digo que democrático no sea importante, muchísimo menos, claro que lo es, y es inseparable del Estado de derecho. Pero más adelante haré referencia a algunas cuestiones éticas que efectivamente influyen más en esta cuestión de democrático. Pero pues simplemente estableciendo la relación con esos conceptos de los que hablaba al principio, ética, derecho y sociedad, aquí en esta fórmula que aparece en la Constitución española se ven reflejados al menos dos de ellos, ¿no? El Estado debe ser social, es decir, para la sociedad a la que organiza y debe estar regido por el imperio de la ley, ¿no? Que es igual para todos o debe ser igual para todos. Bien, ¿qué destacaríamos respecto a esa regulación que contiene la Constitución para las administraciones públicas? Y luego diré por qué este preámbulo, digamos, un tanto jurídico es importante.
En primer lugar, destacaría que en el título cuarto se contienen las reglas esenciales para la organización del gobierno y de la administración, ¿no? Nos quedamos, lógicamente, con esta segunda pata, la administración. No vamos a hablar del gobierno específicamente. Y aquí me gustaría, en un primer lugar, destacar que, aunque no hay gran desarrollo en ello, la Constitución distingue entre una administración civil y una administración militar. Eso es muy importante en relación con la inteligencia artificial porque no se va a regir por las mismas normas. La inteligencia artificial civil o la inteligencia artificial para uso exclusivamente militar o de defensa. Pero por otro lado, ya descendiendo al ámbito más común y más general, los artículos 103, 105 y 106 de la Constitución española contienen una serie de proclamas de las que puede extraerse lo que venimos denominando como los principios de una buena administración. Los principios de una buena administración básicamente podrían enunciarse en los términos que ahí aparecen, ¿no? La administración debe ser neutral políticamente, esto significa que gobierne quien gobierne, sea del signo político que sea la administración, que bueno, pues normalmente es anterior y preexistente a cualquier gobierno y debe ser posterior y subsistente a cualquier gobierno, pues con independencia del color político, la administración tiene que seguir funcionando y no debe servir a los fines o a los intereses, digamos, ideológicos o partidistas de nadie, ¿no? Por otro lado, está la imparcialidad, lógicamente, en el ejercicio de las funciones que le están encomendadas por esa Constitución. Tiene también mucho que ver con lo anterior. No debe mirarse a quién se administra para decidir cómo se le administra o cómo se le trata. La administración debe ser imparcial. La administración debe dar cabida y participación a los ciudadanos a través de el acceso a los archivos públicos, a la información pública y, por supuesto, a la participación ciudadana. Y en todo caso, y aquí vienen, digamos, las salvaguardas, debe estar sometida siempre en su actuación, en lo que llamamos la actuación administrativa, pues a la ley y al derecho. Es decir, la administración, como ningún otro poder político, debe estar por encima de la ley, sino también sometida a ella, ¿no? En este sentido, además, me interesa destacar por esa perspectiva que comentaba antes, ciudadana o ciudadanos frente a la administración o de cara a la administración, me gustaría destacar, como digo, también la noción de responsabilidad. La administración en la Constitución se concibe como una administración responsable, es decir, debe rendir cuentas, debe resarcir el daño cuando, como no es deseable, pero en ocasiones sucede, pues cuando la actuación o la actividad administrativa causa un daño, el ciudadano que haya sufrido ese daño debe ser restituido, se le debe resarcir de alguna manera. Sabemos que la Constitución es ya antigua, del año 78, y estamos hablando para un público esencialmente catalán, ¿no? El Estatuto de Cataluña, que es una norma mucho más moderna, también recoge e incluso ya de forma literal estas reglas de buena administración, ¿no? De hecho, el artículo 30 del Estatuto se refiere a los derechos de acceso a los servicios públicos y a una buena administración. Ya no estamos en el plano de lo genérico, sino que aterrizamos, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a exigir tanto el acceso a los servicios públicos y, por tanto, no ser abandonados de alguna manera o no ser dejados en su atención por la administración pública. Y además esa administración tiene la obligación de alguna forma, porque sin obligaciones correlativas no hay derechos, pues de proporcionar un servicio de calidad. Ahí hablamos de una buena administración. Se repiten muchas de las ideas anteriores porque lógicamente formamos todos parte de un ordenamiento jurídico común y ahí se explicita también en el Estatuto pues, ese derecho de acceso en igualdad del que antes hablaba, acceso en igualdad a los servicios públicos y a que se haga efectivo el interés general. Por una parte tenemos la perspectiva individual y por otro lado la general. Y a ser tratado de forma imparcial, objetiva y de acuerdo siempre con estándares de calidad que pueden ser fijados por las leyes, ¿no? Dentro de esa buena administración, y aunque esté en un capítulo sucesivo, cobra especial importancia, por lo que luego diré, la transparencia.
La transparencia es una obligación que tiene la administración pública de hacer, pues valga la redundancia, conocida, accesible, pública, la información necesaria para que pueda analizarse, valorarse o evaluarse la propia actividad administrativa. Y gracias a esa transparencia también se le podrá exigir o se podrá contrastar si la actuación de la administración efectivamente, como se quiere, se adecúa a los principios de legalidad, de coordinación, de descentralización y de transversalidad, que son los que explicita en este caso el Estatuto de Cataluña. Bien, resumido todo eso, ahí tenemos la página web de GenCat, justamente a través de la cual se puede acceder al texto completo del estatuto para quien quiera contrastarlo. Y digamos que, como a modo de resumen de lo anterior, toda IA, cualquier tecnología de inteligencia artificial o cualquier sistema de inteligencia artificial que se utilice en la administración pública, yo a partir de ahora ya me voy a referir en términos generales a cualquier administración pública, entendiendo que puede ser cualquiera de aquellas que hemos visto que conformaban el sector público. Bueno, pues cualquier sistema o tecnología de IA que se utilice en el ámbito de la administración no puede sino heredar, sino recibir ese marco jurídico en el cual tiene que desarrollarse la actividad administrativa y, por supuesto, no hay excusas para que un sistema de IA no cumpla o no se le exija el mismo grado de sujeción a la ley que se le exige a la propia administración que decide hacer uso de esa tecnología, ¿no? De alguna manera, como decía antes, la administración pública se hace responsable de la IA que utiliza. Y en ese sentido, llegamos a la idea de legitimidad. En mi opinión, la implantación de la IA en la administración pública solamente va a ser legítima, va a tener esa aceptabilidad social, solamente deberíamos luchar por esa implantación cuando se haga respetando, atendiendo a los principios constitucionales y en este caso estatutarios. Si hablamos de las administraciones públicas autonómicas, el Estatuto de Cataluña, y en otras autonomías, pues como la mía andaluza, pues el Estatuto de Autonomía y en cada lugar la suya, que de forma similar, de forma coherente, rigen la propia actuación de la administración pública. Por consiguiente, la administración pública no puede escudarse en que la IA no se haya desarrollado por parte de la propia administración, porque, bueno, en primer lugar eso es imposible, pero por supuesto tiene que servirse de ella, evidentemente. Habría ocasión a entrar en el debate de si IA sí, IA no. Yo, por supuesto, IA sí, desde luego, IA sí, pero digamos que con condiciones, ¿no? Con esta condición de legitimidad que para mí deriva de que no a cualquier precio o no de cualquier manera o no sin garantías, ¿no? Bien, culminada esa situación de la administración pública en el marco de principios exigibles, entendemos que para lograr esa implantación de la que hablábamos, la administración tiene que asegurarse de que los sistemas que introduce pues cumplen los requisitos de una IA ética, ¿no? Como comentábamos antes. La ética. La ética en relación con la inteligencia artificial. Por supuesto, antes hablaba de ética en un sentido no limitado o no relativo a la IA, sino la ética, por supuesto, tiene siglos, siglos y siglos de antigüedad, igual que la humanidad misma, pero ahora se habla en un sentido específico de IA ética. ¿Cuándo comienza ese movimiento hacia la reivindicación de una IA ética? Bueno, cuando se comenta la evolución de la inteligencia artificial se nos dice que tiene ya mucho tiempo, que realmente en los años 40 cuando se empieza a hablar se utiliza esta expresión de inteligencia artificial, muy ligada lógicamente a la informática, al software y demás, ¿no? Pero con una importante eclosión, pues ya en este siglo XXI, y concretamente a partir ya, una vez ya cumplida su primera quincena, pues se produce la conferencia Silomar sobre la inteligencia artificial beneficiosa, ¿no? Y de ahí sale una primera declaración que tiene un impacto mundial. Se enuncian una serie de principios y si observamos esa imagen que está generada por mí con inteligencia artificial, pues
los principios éticos deben ser los fundamentos de la ley, ¿no? Esos principios de una inteligencia artificial beneficiosa deben sustentar después la legislación que regule la propia inteligencia artificial. A partir de aquí ya se empieza a hablar con mucha fuerza de ellos, son los propios ingenieros los primeros que impulsan estas declaraciones de principios éticos porque entienden que también la tecnología, como en otros muchos ámbitos, debe analizarse, debe impulsarse bajo este prisma de pensamiento beneficioso para la sociedad, y de ahí comienza o parte o arranca una, digámoslo así, carrera hacia la instauración de multitud de marcos éticos. Se puede decir que hoy en el mundo hay muchísimos marcos éticos, más de 200 sin ninguna duda. Pero aquí solamente, lógicamente, voy a destacar algunos de los marcos éticos internacionales que más directamente nos atañen a nosotros y para posteriormente centrarme, lógicamente, en el primero de ellos, ¿no? Entre los marcos éticos que más nos pueden influir o que más nos pueden servir de guía por el contexto occidental, europeo, atlántico en el que nos movemos, y teniendo en cuenta también esa dicotomía de la que antes hablaba, de administración y inteligencia artificial para el ámbito civil, para el ámbito militar o para uso dual incluso, pues podríamos destacar estos que he consignado ahí, ¿no? Por orden temporal de aparición tenemos el marco ético de la Unión Europea de 2019 y 2020, que cristalizan las directrices éticas para una IA fiable y en una herramienta que se arbitró para poder hacerlas más prácticas, esas directrices, para poderlas aterrizar, que es la lista de evaluación de la inteligencia artificial fiable, que viene conociéndose como la lista Altai, y es del año 2019. Un grupo de expertos de alto nivel para la inteligencia artificial auspiciado por la Comisión Europea, y ese grupo fue el que elaboró ese documento que a día de hoy, y como ahora enseguida veremos, sigue en plena vigencia. Posteriormente, muy poco después, la UNESCO lanzó su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, también con pues ya en el ámbito, como podemos ver, de Naciones Unidas, con una pretensión de globalidad todavía mayor. Siguió prácticamente, bueno, conviviendo con el primero de ellos, y tiene una versión revisada en 2024, la recomendación del Consejo de la OCDE sobre inteligencia artificial, e incluso la OTAN, de la cual forma parte también el Estado español, revisó en 2024 su estrategia en esta misma materia, que había previamente presentado en 2021. Esta no es pública, solamente hay un resumen público, pues por razones evidentes de defensa y demás, pero si las traigo todas a colación es porque todas ellas comparten unos mismos principios. Si tuviéramos tiempo de comparar estos marcos, veríamos que se repiten una y otra vez las mismas directrices, los mismos criterios, y los principios se repiten con distintos matices, con ligeras diferencias, pero esencialmente iguales en la práctica, ¿no? O en el sustrato. Bien, centrándome en el primero de ellos, lógicamente, como antes comentaba, centrándome en el ámbito europeo porque es el que nos compete, las directrices, el marco Altai, que es como suele denominarse al conjunto entre las directrices y la lista Altai de forma abreviada, pues este marco Altai establece que para que una inteligencia artificial sea fiable, tiene que reunir 3 características, ¿no? Y esas características las desplaza o las predica de los sistemas de IA dignos de confianza. Esas características son la licitud, la robustez y el carácter ético, ¿no? O sea, cualquier sistema de IA debe ser lícita, respetar las normas que le sean aplicables, todas y cualesquiera, eso se da por sentado y no se discute, no se entra en ello. Debe ser ética, esto es respetar los principios y valores de ese carácter, puramente éticos, que ya no son, como decíamos antes, los relativos a la norma. La norma dice lo que es, mientras que la ética nos dice lo que debe ser, ¿no? Lo que aspiracionalmente y de forma ideal debe ser. Bueno, pues no contentarnos con lo que la norma nos ofrece, sino todavía dar un paso más allá, siempre en la búsqueda de la perfección, ¿no?
ese tópico que es imposible de lograr, pero al que no debemos renunciar tampoco en cuanto a aspiraciones, ¿no? Y finalmente debe ser robusta. Y en esta robustez añaden el marco Altai dos adjetivos, robustez técnica y robustez social. Es decir, los sistemas tienen que ser fiables desde un punto de vista técnico, pero también tienen que ser socialmente admisibles, socialmente aceptables. Lo que hagan debe ser en beneficio de la sociedad. Ese marco ético, por supuesto, no entra en la licitud queda fuera, la licitud va al marco del derecho y las administraciones públicas, ¿cómo pueden asegurarse de que tienen estos sistemas fiables en este triple sentido? Bueno, pues por supuesto, adecuándose en la medida exigible a cada cual a las normas jurídicas que les son aplicables y en cuanto al carácter ético y al carácter robusto, que se envuelve todo al final dentro de la etiqueta de ética. La IA ética significa a la vez estas tres cosas, ¿no? Por eso la IA ética envuelve a la IA robusta y a la IA lícita dentro de esta imagen que representa unos círculos integrados dentro de otro círculo, y también cuentan con sistemas podemos ejercer autoevaluaciones, podemos practicar autoevaluaciones y también podemos utilizar certificaciones de terceros. Esto en el ámbito de las administraciones públicas es menos frecuente, pero también hay muchos servicios públicos que se certifican conforme a estándares externos, y en materia de inteligencia artificial se puede extrapolar y se puede aprender de esa práctica, ¿no? En el marco de las bibliotecas, por ejemplo, de la calidad de cualquier servicio público, existen sellos, lo que se suelen llamar sellos de confianza. Bueno, pues a eso me refiero cuando hablo ahí de certificación, ¿no? Pues también podemos apoyarnos en certificaciones para cuando tengamos dudas o como administraciones no seamos capaces de discernir cuál de los sistemas que tenemos delante reúne estas condiciones, pues utilizar el saber hacer y la experiencia de terceros. Ese marco ético marca 4 grandes principios. Como digo, están en otros términos o con otras formulaciones en cualquiera de los marcos éticos que he presentado anteriormente, que son el respeto de la autonomía humana. Es decir, la inteligencia artificial no puede mover a la inacción de la persona y debe estar sometida a lo que se llama agencia y supervisión, como ahora veremos. Debe respetar que el ser humano debe ser independiente y debe fomentarse su propia autonomía. Por supuesto, debe ser equitativa, o sea, no puede producir desigualdades, debe ser explicable, que es algo que con muchas tecnologías de IA es intrínsecamente muy difícil, pero hay que no renunciar a esa explicabilidad, hay que arbitrar mecanismos para que los usuarios de la inteligencia artificial comprendan cómo la inteligencia artificial funciona, y por supuesto debe ser una inteligencia artificial al servicio del beneficio, ¿no? De no producir daños, y que si esos daños se producen, el enfoque del daño sea prevenir antes que curar, como decimos habitualmente en el ámbito médico, ¿no? Bueno, pues esos 4 principios al final desarrollan en 7 requisitos éticos que hablan de la agencia humana de la que comentaba hace un momento. Es decir, el ser humano no puede ser mediatizado por la IA, debe mantener su independencia y saber siempre que interactúa con una inteligencia artificial. Debe estar, lógicamente, por encima a la hora de supervisar el funcionamiento de la inteligencia artificial. Esta debe ser segura desde el punto de vista técnico, es decir, vamos a tener que exigirle mucho a los sistemas para que sean fiables, para que funcionen bien, para que sean seguros. En tercer lugar, se eleva al rango de requisito universal y ético el de la gestión de datos, de todo tipo, por supuesto, pero fundamentalmente el de la privacidad, que fue, como todos sabemos, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de Protección de Datos, y en concreto la normativa española, pues influyó también mucho en ese reglamento de 2016, un marco de protección que ha trascendido al mundo. Tiene que ser transparente, igual que la administración pública, por eso tiene muchísima relación. No discriminar, propiciar el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente, y además aquello de que hablábamos de la administración, la responsabilidad, ¿no? Pues también se manifiesta aquí. Hay que rendir cuentas. Si algo no sale bien, porque lógicamente hay que admitir que estadísticamente hay cosas que no salen bien, pues hay que
resarcir el daño, hay que responsabilizarse, hay que saber a quién se le pueden pedir cuentas y hay que proporcionar estos mecanismos de reparación. Bien, ¿qué importancia han tenido esas directrices de 2019? Bueno, pues en el tan conocido, tan traído y llevado Reglamento de Inteligencia Artificial se han convertido prácticamente con una correlación exacta en requisitos legales. Esos 7 requisitos éticos que acabo de repasar rápidamente se han convertido en norma legal. Es decir, ya no solamente eran aspiraciones éticas, sino que son mínimos de obligado cumplimiento, o lo van a ser por lo menos para las IAs de alto riesgo una vez que entre en vigor toda la parte correspondiente a la IA de alto riesgo del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que como todo el mundo sabe, pues no estará plenamente en vigor hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año 2026, porque está entrando en vigor escalonadamente. Bueno, pues todo eso son exigencias ya de carácter normativo. Podrá el no cumplirlas conllevar sanciones. Pero se sigue explorando más allá de eso, más allá del reglamento de inteligencia artificial, se sigue explorando en más exigencias y aspiraciones éticas. Pues sí, porque con posterioridad al propio reglamento apareció el primer convenio marco mundial, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Este es muy centrado en derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Y es el marco auspiciado por el Consejo de Europa, que no tiene que ver, es un organismo independiente, no tiene que ver nada con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, que es el que elabora y pone sobre el tapete de la legislación el Reglamento de Inteligencia Artificial. Este marco, este primer acuerdo internacional, pacto internacional por una IA ética, que tiene su correspondiente guía y una metodología, incluso ha sido ya firmada pues, por países como Japón, Canadá, Israel, los Estados Unidos, la propia Unión Europea. Es decir, su aspiración es global, ¿no? Y ahí se ofrece una metodología para analizar cómo los sistemas de inteligencia artificial pueden servir justamente a esta aspiración de respeto de los derechos humanos, promoción de la democracia y atención a las reglas del Estado de Derecho, ¿no? Es lo que se llama la metodología Uderia, que parte de un ciclo de análisis de riesgo, ¿no? En primer lugar, los sistemas deben analizarse para que se identifiquen qué riesgo tiene su utilización. En segundo lugar, en ello hay que involucrar a las partes interesadas. Esto es, no podemos desarrollar sistemas de inteligencia artificial para las personas con el fin que quiera que sea, sin contar con las personas a las cuales ese sistema de inteligencia artificial está dirigido. Hay que evaluar esos riesgos y establecer qué impacto tienen. Es importante dimensionar qué riesgo comporta cada una de estas tecnologías o cada uno de estos sistemas de inteligencia artificial, porque hay que gestionar esos riesgos. ¿Cómo se gestionan? Pues dando una prioridad a, digamos, de más a menos, ¿no? O sea, lo primero que habrá que hacer será intentar por todos los medios evitar que cualquier riesgo identificado se realice. Por ejemplo, si estamos hablando de chatbots conversacionales, debemos evitar cualquier riesgo de que una persona, de que un ser humano se confunda respecto a si está hablando con una inteligencia artificial o si está hablando con otro ser humano. O sea, evitar es lo primero. En segundo lugar, si eso no es posible, si el riesgo que comporta el sistema no es evitable, digamos, como aspiración primera, pues habrá que mitigar, o sea, tratar de que ese riesgo se realice o se materialice las menores veces posible y con el menor impacto también que podamos lograr, ¿no? Si no podemos ni evitar ni mitigar, habrá que restaurar la situación en la medida de lo posible una vez que ya el riesgo se ha materializado y la inteligencia artificial ha causado algún daño. Bueno, pues si podemos volver la situación del damnificado a la etapa anterior, habrá que arbitrar esas medidas. Y si ninguna de estas anteriores entra en funcionamiento y consigue su objetivo, pues habrá que compensar, ¿no? Compensar es lo último, ¿no? Porque compensar significa que tengo que asumir que se ha producido el riesgo que yo temía que se produjera y que por tanto hemos tenido un daño. Bueno, hemos evocado un panorama apresurado de qué sería la IA ética. Sabemos, porque hemos identificado
los entes que componen la administración pública, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las administraciones públicas que ya utilizan la IA se ocupen de que esa IA que utilizan sea ética, responda a todos estos requisitos que hemos comentado previamente, por supuesto de carácter jurídico, pero más allá, estos principios universales que hacen que una IA se considere ética en el sentido ya cristalizado de la expresión en estos marcos que hemos comentado. Y además debemos entrar en la tercera pata, ¿no? Ese uso de la administración pública de una IA ética debe ser para la ciudadanía, porque es lo que le da sentido. La administración pública no tiene que utilizar la IA para alimentarse a sí misma, tiene que utilizarla porque su razón de ser es el servicio público, ¿no? Y justamente todo aquello que se haga en aras de la mejora y de la eficacia del servicio público será lo que proporcione legitimidad a ese uso, ¿no? La propia administración pública es legítima en sí misma, pues ya lo hemos visto, de dónde procede, ¿no? Dónde tiene su fundamento en nuestra Constitución, en nuestros estatutos de autonomía, en nuestro Estado de Derecho. Y ahora cualquier utilización de cualquier tipo de tecnología, cuando llegó en su momento la informática, pues la informática. En definitiva, cualquier progreso tecnológico, sea IA o no, que utilice la administración pública, tiene que estar al servicio del cumplimiento de sus fines, de los fines que le son propios, y esos fines son el servicio público. Y eso es lo que la legitima, ¿no? Bien, vamos entonces a comentar, porque lógicamente no podremos entrar en detalle en ninguno de ellos, para qué están utilizando las administraciones públicas la IA, ya, a día de hoy, y para qué, lógicamente, se puede seguir profundizando, qué beneficios tiene o de qué ámbitos en los que la administración pública interviene están llamados a beneficiarse en mayor medida de esta implantación de la inteligencia artificial. Podríamos hablar, pues, habría muchísimos más y por supuesto aquí faltarán detalles, pero he tratado de centralizar en bloques, ¿no? Bueno, pues además para ello, para focalizar mejor, tenemos las estrategias de inteligencia artificial. Yo solamente he señalado ahí 2, creo que son 7 ya las comunidades autónomas que tienen estrategias específicas, otras tienen esto dentro de las estrategias de digitalización y alguna otra dentro de otro mecanismo jurídico, pero tenemos una estrategia a nivel del Estado, de España, ¿no? De 2024 en inteligencia artificial, y tenemos las estrategias de las comunidades autónomas, como comento. Y ahí se pueden identificar perfectamente ya casos de uso y casos o situaciones en las que ya las administraciones públicas están trabajando para todavía con mayor ritmo y con perspectivas de futuro y planes piloto poder incorporar la IA en mayor medida, ¿no? Bueno, pues lógicamente, en primer lugar, la atención ciudadana. La atención ciudadana es la que usa, digamos, de forma masiva los chatbots. Se utiliza también para simplificar el lenguaje, para que los servicios públicos puedan ser más accesibles, para priorizar y clasificar solicitudes y para muchos otros usos. Atención ciudadana. En segundo lugar, para lo que es la tramitación y la gestión administrativa propiamente dicha. Aquí, digamos que tenemos una mezcla, ¿no? Mira, por un lado, cuando hablamos de atención ciudadana, estamos pensando en la interacción con las personas administradas, con lo que en el ámbito de la legislación administrativa se llama el interesado, ¿no? Los interesados en los procedimientos administrativos. Y cuando hablamos de tramitación y gestión administrativa, por supuesto, estamos pensando en ellos, pero también estamos pensando en los propios funcionarios y trabajadores a servicio de las administraciones públicas que tenemos que lidiar con esta burocracia que genera la actividad administrativa, ¿no? Ahí puede haber, pues, clasificación de expedientes, utilizar procedimientos o sistemas para la mejora de documentos, eliminar trabas o trámites repetitivos. Políticas públicas, en tercer lugar, basadas en datos. Esto es algo que hasta que no ha llegado la IA realmente no se había conseguido o no al nivel que nos permite la IA. El Big Data es la gran conquista que la IA nos ofrece. La gran recopilación de datos que ella permite nos da un potencial de análisis que a su vez favorece que se puedan arbitrar políticas públicas con criterio, es decir, saber qué es lo que ocurre en la realidad, porque tenemos los datos los tenemos organizados, esos datos organizados nos dan una información y ya
con la información clara, el poder público, la administración puede adoptar medidas, ¿no? Si la administración quiere, por ejemplo, tener pues, una ciudad más limpia, pues los datos nos dirán dónde hay mayor acúmulo de suciedades, dónde hay menor frecuencia de los servicios de limpieza y así en todos los servicios públicos de manera exponencial, ¿no? Lógicamente, una pata muy importante dentro de esos servicios públicos y regidos por políticas públicas está el ámbito de los servicios sanitarios, ¿no? Los servicios sociales y de salud. Ahí volvemos a descender otra vez a lo humano, a la cercanía con las personas y a la atención prioritaria de pacientes, personas con necesidades de todo tipo, es decir, mayores, menores, personas en situación de vulnerabilidad o posibilidad de exclusión social. Ahí la inteligencia artificial también puede prestar un gran servicio a la administración para mejorar su actividad y su eficacia. Y luego en el ámbito de la transparencia y del control interno, ¿no? Ahí es donde nos miramos las tripas, donde la propia administración, como decíamos, se audita, entre comillas, a sí misma, se mira hacia adentro y trata de encontrar espacios de mejora, ¿no? ¿Dónde podemos hacerlo mejor? En las administraciones públicas para justamente pues soltar ese lastre, ¿no? de lo inútil, lo mal hecho y lo que hay que corregir. Esa mejora continua en la que siempre los que estamos al servicio de las administraciones públicas nos vemos inmersos, ¿no? Yo siempre suelo decir, porque en el ámbito de la universidad alguna gestión he desarrollado, que nunca se acaba, ¿eh? En la administración nunca te da tiempo de alegrarte o felicitarte por algo que hayas podido hacer y que haya salido muy bien, porque al segundo siguiente ya tiene, bueno, aparte de que has tenido que no llevar al mismo ritmo muchísimas necesidades y no has podido conseguir ese éxito en otros muchos campos, pues incluso aquel en el que has tenido un acierto, mañana necesita una mejora, ¿no? Porque el ritmo de la sociedad así lo exige. Bueno, algunos casos concretos que ejemplifiquen esto que hemos visto ya en nuestras administraciones públicas. Bueno, pues aquí tenemos a ISA, que es el asistente virtual de la Seguridad Social, ¿no? Y como puede verse, pues trata de asistir a los ciudadanos cuando estos ciudadanos necesitan servicios dispensados por la Seguridad Social y este asistente pues ayuda a dirigirles hacia donde necesitan, ¿no? Ingreso mínimo vital, altas en la Seguridad Social, las pensiones y otros, ¿no? Se trata de que, bueno, la administración pública no tiene atención ciudadana de personas físicas 24 horas al día, pero a lo mejor alguien necesita acceder a esta información en un momento en el que esos servicios no están disponibles o ni siquiera la administración tiene capacidad para proporcionarlos, ¿no? En cuanto a personas físicas detrás. Bueno, pues estos asistentes asistentes como este, como ISA, pretenden facilitar ese acceso. También tenemos en el ámbito de la agencia tributaria, Hacienda somos todos, suele decirse, ¿no? Pero con la agencia tributaria hemos topado porque también aquí hay algunas controversias con inteligencias artificiales que utiliza la administración pública, la agencia tributaria en este caso, ¿no? Porque también tiene mucho que ver pues, con detección de bolsas de fraude y demás. Entonces, pues en la agencia tributaria es curioso que nos encontramos incluso con una declaración que nos dice qué cosas o de qué se ocupa la IA y de qué no se ocupa dentro de esa administración. Hablábamos de políticas públicas basadas en datos. Bueno, pues podríamos poner como buen ejemplo, ¿no?, al Ayuntamiento de Barcelona, que tiene esta página que habla de Barcelona Ciudad Digital es magnífica. Da cuenta de distintos proyectos, entre los cuales se habla de calidad del aire, y uno que me llamaba particularmente la atención, que es el proyecto piloto con IA para mejorar la velocidad de los servicios de autobuses urbanos, ¿no? Y que se comenta que posteriormente pues, servirán también en su caso para infracciones y sanciones, lógicamente, porque detectan, sin recopilar datos personales, según se dice, ni matrículas de vehículos, pues detectan a vehículos que obstaculizan el uso del carril bus y para los taxis, ¿no? En definitiva, del servicio de transporte público. Y como comentaba antes, en relación con la calidad del aire y con la ciudad inteligente, pues la red de sensores de Barcelona, ¿no? Sentilo, que se muestra pues, como un ejemplo al mundo de cómo podemos conocer en tiempo real parámetros o el latido, ¿no?, de la ciudad en cuestiones de especial importancia.
En ese sentido, pues el futuro son los gemelos digitales, ¿no? Los gemelos digitales de las ciudades que nos permitirán probar bueno, aquello que se decía, no hagamos experimentos con gaseosa, ¿no? Pues probar en una réplica, en un gemelo virtual de nuestra ciudad, oye, si cambiamos la dirección del tráfico en tal calle, ¿qué ocurrirá? Oye, si ponemos un parque en tal sitio, ¿qué pasará? Si peatonalizamos este bulevar, ¿qué ocurrirá? Pues antes de experimentarlo en la práctica, podrá hacerse en el gemelo digital y podrá valorarse previamente el efecto de estas medidas, de estas políticas públicas, ¿no? Lo mismo en el cuarto pilar del que hablaba, servicios sociales y salud, pues por ejemplo tenemos ARI, también ya en prueba piloto, pues para proporcionar ayuda a los mayores que se encuentren en una situación de soledad y sobre todo una soledad no deseada y les puedan ayudar a recordarles que tienen que tomar tal medicamento. Cuando los mayores quieran incluso establecer una conversación, aquí podríamos a lo mejor hablar también de ese problema que puede establecerse con los apegos, los afectos que pueden crearse entre personas y máquinas, que no son un problema de las máquinas, sino que son un problema entre comillas, ¿no? O un riesgo derivado de cómo somos las personas. Los humanos nos encariñamos pues, con seres inanimados, pensemos en los niños pequeños, ¿no? Con sus peluches, pues nos encariñamos con seres inanimados y con seres animados como los animales, por supuesto, ¿no? Pero pues con los robots también es fácil encariñarse y ocurre. Y bueno, en el último ámbito en el que hablaba de la transparencia y el control interno, pues por ejemplo en el ámbito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, justamente para luchar contra el fraude en la contratación pública, que es un campo en el que se supone que también la IA puede ayudar mucho, ha recibido un premio, un sistema de IA que ellos utilizan, que es Brava, ¿no? Un sistema, lógicamente, pues dirigido a mejorar el servicio de las administraciones en materia de contratación pública. En definitiva, hemos visto multitud de usos benéficos de la inteligencia artificial, pero ¿qué sucede? Y ya voy terminando, soy consciente del tiempo, voy muy rápidamente ya. ¿Qué sucede cuando la administración pública no se asegura de usar una IA ética? Bueno, pues que surgen riesgos para la ciudadanía y para el Estado de Derecho. El servicio público se resiente, perdemos la legitimidad y al final perdemos todos. Algunos ejemplos. Bueno, en Países Bajos, que tiene una larga trayectoria ya con la inteligencia artificial y con casos de no gran acierto en su uso, se prohibió a los funcionarios públicos usar DeepSeek, pues porque DeepSeek es de China, como todos sabemos, y podría haber riesgo de espionaje, porque lógicamente los funcionarios públicos utilizamos datos de personas, ¿no? Y también datos de procedimientos y de decisiones de nuestros gobiernos y podrían filtrarse. En Países Bajos, como decía, hubo una sentencia muy pionera, muy sintomática, porque un sistema de inteligencia artificial que utilizaban para detectar fraudes en las asistencias sociales, pues tuvo que eliminarse de la administración porque daba lugar a resultados discriminatorios justamente a aquellas personas con mayores riesgos de exclusión. En España, bueno, pues se advierte ya que como no tenemos regulado el uso de la inteligencia artificial en muchos momentos, en muchas cuestiones, en muchos entes por parte de los funcionarios públicos, algunos pues lo utilizan de forma voluntaria su propio servicio de IA, aquí hablamos de ChatGPT, ¿no? Y eso puede tener problemas. Luego a los servidores públicos hay que formarles y concienciarles, advertirles de cómo y de por qué se tienen que utilizar estas herramientas en el caso de que se hagan, ¿no? Y lo tiene que organizar la administración. Y bueno, pues hace muy pocos días prácticamente, bueno, un mes, ¿no? Porque fue en septiembre, salió la sentencia. Esto no es un sistema de inteligencia artificial, pero salió la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el caso Bosco, ¿no? Con el bono social para la ayuda a las personas que necesitaban colaboración pública en la factura de la luz, el bono eléctrico que se llamaba, pues la Fundación Cibio ha ganado la demanda contra el Ministerio de Transformación Digital que utilizaba, de Transición Energética creo que es, perdón, que utilizaba este sistema, este algoritmo
por falta de transparencia y ha conseguido que se le dé publicidad a su código fuente, ¿no? Es un ejemplo de transparencia que puede ser extrapolable a sistemas de inteligencia artificial propiamente dichos. Bien, pues terminando, quisiera simplemente decir que la administración pública ya está usando la IA, como vemos. Me gustaría hacer un llamamiento a que todos y cada uno de nosotros hagamos nuestra parte para que se consolide la implantación de una IA ética que mejore el servicio público, pero sin renunciar a los derechos que la ciudadanía ha conquistado con tanto esfuerzo en el marco del Estado de Derecho. De esa manera, ganaremos todos. Muchísimas gracias. Aurea, está silenciada. Hola. Ahora. Ha vuelto ahora. He vuelto, ¿no? No, te decía que muchísimas gracias. Hay una pregunta que tenemos aquí en el chat que dice Miquel Casas, que dice así: ¿puede la regulación ética y garantista de la Unión Europea estar contribuyendo al menor desarrollo de la inteligencia artificial en el continente? Y si continúa, dice, en tu opinión, ¿los beneficios de aplicar la regulación compensan los costes derivados de un desarrollo lento frente a otras regiones? Es una pregunta muy interesante. Yo sé que desde el punto de vista económico y el de los economistas es recurrente en este sentido, es decir, que la regulación lastra la innovación, con independencia de que hubiera capital humano o económico en Europa para desarrollar una inteligencia artificial propia. Hasta el día de hoy, evidentemente, se ve que no y estamos colonizados por IAs de otras latitudes, ¿no? Pero realmente yo creo que es un debate que no se puede simplificar. Daría para mucho hablar, ¿no? Pero yo entiendo que si otras tecnologías o otros productos y servicios se han regulado porque comportan riesgos y a nadie se le ocurre que no deban regularse, no creo que la inteligencia artificial sea el ejemplo de lo contrario. Me explico. La aviación civil está regulada, es un sector regulado, las telecomunicaciones, por ejemplo, también, obviamente, y bueno, la aviación civil es muy segura, el medio de transporte es más seguro, pero de vez en cuando se producen accidentes y a nadie se le ocurre decir que no se regule y que no haya un reglamento que establezca las indemnizaciones a las víctimas cuando ese accidente indeseable se produce, ¿no? Yo más bien haría el matiz de qué regulación o a qué nivel de exigencia de cumplimiento y a qué ritmo de exigencia de cumplimiento. Eso sí que creo que pudiera a lo mejor en alguna medida lastrar la innovación, pero no creo que la regulación en sí misma sea un lastre. Por ejemplo, a mí no me gustaría que entraran a mansalva nuevos medicamentos, por muy buenos que se digan que van a ser, sin una regulación detrás y sin el proceso tan exigente que hay, o dispositivos médicos, sin el proceso tan exigente que hay para que se comercialicen, ¿no? Entonces, si hay IAs que presentan muy bajo riesgo, adelante con ellas, ¿no? Evidentemente. Pero si hay IAs que presentan un riesgo mayor, pues tendrán que tener mayores cautelas. Y creo que quizá el problema sea por dónde hemos empezado la casa. Quizá ese sea el problema, ¿no? Si hemos empezado la casa por el tejado o no. Pero la regulación de la inteligencia artificial ya se venía demandando con fuerza incluso por sus propios desarrolladores. Si la Unión Europea se ha pasado de rosca o no, ya digo que habría que debatirlo en otro momento porque da para mucho. Pero agradezco mucho la pregunta. No creo que solamente no regulando fomentáramos los unicornios en Europa. No creo que sea solo un problema de eso. Estamos de acuerdo, Margarita. Ya no tenemos más preguntas. Hay varios comentarios que dicen que muy interesante. Muchas gracias por la exposición y me quedo con el último que dice: excelente exposición, muchas gracias por la información y este punto de vista ha sido muy útil. Por tanto, si te parece bien, lo dejamos aquí. Te agradecemos te agradezco personalmente que nos hayas hecho esta explicación, empezando por el inicio, ¿no? Por el porqué de las cosas, que a veces es importante saber por qué hacemos las cosas. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias una vez más a vosotras por vuestra invitación. Ha sido un honor y un placer compartir esta sesión esta tarde. A vuestra disposición siempre aquí en la Universidad de Cádiz, en el Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Gràcies, Àurea, per
aquesta proposta de seminari que ha sigut tan interessant de tot l'any. I els que ens esteu escoltant, doncs gràcies per ser-hi i us esperem l'any que ve amb una nova proposta que encara estem treballant. Moltes gràcies a tots.